Hola amados, buenos días. Esta servidora Lilia Guevara les habla desde la ciudad de Antofagasta, Chile, para el mundo entero. Hoy día, mis amados hermanos, quiero hablarle de un tema muy controversial y muy difícil que tengo que ser sincera. Hace tiempo yo misma lo estaba prolongando, por lo difícil de la sustentación y en sí lo sui generis del propio tema. Pero amerita que yo hable en estos momentos acerca de este tema porque ya basta de teorías calvinistas, teorías arminianas y otras teorías que andan por ahí en muchas iglesias. Es necesario que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en que ya se están manifestando todas las señales del misterio, de la iniquidad que ya está en acción, es necesario que tenga yo que avisarle a mis hermanos acerca de qué significa la salvación, la predestinación y lo que significan los salvos. Es muy importante porque de esto depende nuestra salvación, para que no andemos por aquí por allá de nube en nube siguiendo los rastros de toda clase de herejías destructoras y de nubes sin agua. Mis amados, hoy día voy a sustentar este hermoso tema acerca de, repito, de la salvación, de los predestinados y de los salvos. Para esto tenemos que hacernos las preguntas: ¿qué significa la salvación? ¿En qué parte de la Biblia la podemos sustentar? ¿Quiénes son los predestinados y por qué son predestinados? ¿Quiénes son los salvos y por qué son salvos? Bien, mis amados, empecemos y les ruego que ustedes me acompañen en esta aventura bíblica. Primeramente debo decirles que predestinación viene del griego proorizo, palabra compuesta de pro, que quiere decir de antemano, y orizo, de donde proviene nuestra palabra horizonte. En resumen, predestinación en griego, proorizo, ¿verdad? Quiere decir trazar un límite de antemano. Antes de empezar, mis amados, es necesario que yo les haga una pequeña introducción acerca del tema de la salvación. Todos sabemos, mis amados hermanos, que debido a la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nosotros fuimos, prácticamente se puede decir que caímos de la gracia del Padre, porque todos sabemos que en Génesis el Señor nos dice que fuimos hechos por medio de nuestros primeros padres, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que éramos diferentes a toda otra creación y que Él nos consideraba sus hijos, ¿verdad? Pero ¿qué acontece? Que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fallaron e incurrieron en desobediencia, y por causa de ellos, a causa de un hombre, de Adán, dicen las Escrituras, toda la generación de los hombres, de los hijos de Dios, caímos también en desobediencia. Pero gracias al plan maravilloso del Padre, porque Él nos amó con un amor tan maravilloso, como bien lo dice, mis amados, que debo de acotarle, mis amados, que estoy aquí en mi cocina predicando esta palabra por cuanto nuestra sala está ocupada, porque están haciendo unas cosas muy importantes mis hijas. Y pues estoy aquí donde se cuecen las habas, mis amados, donde desde el principio yo empecé a hablar esta palabra y después me fui a mi salita. Pero no importa donde uno predique la palabra, lo importante es llevar esta palabra a los cautivos, a los cojos, a los mancos. Y bien, pues, mis amados, gracias al maravilloso plan de nuestro amado Yo Soy, que lo clarifica perfectamente en su palabra por medio de Juan 3:16, que de tal manera nos amó que envió a su Hijo amado a que por medio de Él, si creíamos en la palabra de Jesús,
ninguna carne se perdería, ¿verdad? Entonces, este plan maravilloso fue ya estipulado desde antes de la fundación del mundo y pues no tiene marcha atrás porque Dios, afortunadamente, como Él dice, Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para incurrir en transgresión de fallar a su palabra. Entonces, cuánta alegría, mis amados, que el plan sigue en marcha y pues la Sagrada Escritura nos hablan que a causa del pecado de Adán, toda la humanidad incurrió en transgresión, incurrió en desobediencia. Por cuanto a este pecado nosotros fuimos caídos de la gracia del Señor, es decir, fuimos como apartados en una sombra, por medio de una sombra horrible, fuimos apartados de la luz maravillosa. Pero repito, gracias a este plan potente, poderoso, amoroso del Señor, fuimos reconciliados por la sangre preciosa del Hijo. Y como nos dice aquí Tito, yo quiero refutar con esto las teorías de muchos apologistas bíblicos, de muchos pastores muy versados en el tema, según ellos, que ellos dicen que solamente muy pocas personas se salvarán y que muy pocas personas fueron hechas salvas por medio de la sangre preciosa del Cordero, minimizando, pero de una manera horrenda, el valor de la sangre preciosa del Cordero para lo que amerita la salvación. Como nos dice aquí Tito 2:11 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Otra cosa es que la mayoría de esos hombres no acepten la sangre preciosa del Hijo. Muy distinto que la rechacen. Pero gracias a que el Señor, gracias a ese maravilloso plan, nos ha dejado un remanente para que nosotros podamos ser salvos. Y yo les quiero hablar hoy día de este remanente precioso y qué es lo que significa ser salvos por el Señor y cuántas clases de salvados hay, se podría decir, y cuáles son estas características. Pues entonces empezaré, mis hermanos. Basaré este discurso primeramente en Zacarías 11:1-17 para explicar primero qué significa la salvación. Acompáñenme, amadísimos. Zacarías 11:7. Les cuento, mis amados, que estoy un poco incómoda aquí porque la luz del foco de la cocina me daba de lleno en la cara, me cubría en forma diagonal y pues no dejaba que saliera bien el video, las imágenes, y he tenido yo que ponerme así un poco transversal o perpendicular y pues con la consiguiente incomodidad, pero no importa, mis amados, al Señor así le ha placido que en esta hora yo predique, porque es necesario que yo predique en esta hora. Y les voy a leer Zacarías 11. Rapidito, mis amados, dice así: oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Versículo 4 dice: así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero,
y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Versículo 7, mis amados. Aquí viene lo importante. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Versículo 10. Tomé luego mi callado Gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, perdón, mis amados, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, Ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensatos, porque aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, he querido yo traerles estos versículos bíblicos de este hermoso pasaje para yo explicarles que si bien es cierto que el Señor hizo su plan maravilloso de procurar un Salvador a la manera de Adán, porque por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre la salvación, dice las Escrituras, pero el Señor, Él sabía que no todas las personas que íbamos a ser salvos íbamos nosotros a aceptar este sacrificio precioso. Y pues era como de una manera injusta que este callado Gracia, que es el Señor Jesucristo, estuviera por siempre para limpiarnos como que si fuera un champú, con el cual nos podemos lavar el cabello cuando queramos, como que si fuera un detergente, como que si fuera un insecticida, qué sé yo. Entonces era tan precioso este callado Gracia que el Señor había dispuesto en su maravilloso plan, que Él ya tenía previsto que este callado no iba a ser para siempre. Y por eso dice que tomé luego mi callado Gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. ¿Cuál era este hermoso pacto, mis amados? Recordemos que en el tiempo antiguo había un pacto que el Señor hizo con Israel por medio de Moisés. En este pacto era que los padres comían las uvas agrias y los dientes de los hijos tenían la dentera. Es decir, que si el padre fallaba y pecaba, los hijos tenían también la culpa y viceversa. Pero en el nuevo pacto que el Señor propició para los tiempos postreros, era un pacto maravilloso en que Él dice en Jeremías 31, del 1 al 34, que dice que ya ese pacto iba a quedar invalidado y que iba a procurar un nuevo pacto, en el cual ya no se diría ese refrán tan triste, tan lamentable, que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Entonces el nuevo pacto también va a tener unas cláusulas, pero
una de ellas, la más importante, era que el alma que pecare, esa iba a morir. Ya no, el padre ya no llevaría la culpa del hijo, ni el hijo la del padre. Y lo más glorioso de este pacto es que el Señor nos hace una promesa maravillosa en que toda persona que crea en el Señor Jesucristo ya no tendríamos necesidad que nadie nos enseñara ni nos dijera conozcan al Señor, conozcan a Jehová, porque todos lo íbamos a conocer por medio de la unción poderosa que el Señor mismo ya iba a procurar y que después nos iba a enumerar o nos iba a enunciar por medio de las cartas del Nuevo Testamento. Entonces este pacto está ratificado, fue originado en el Viejo Testamento, pero se ratificó por medio de Hebreos, por medio del Espíritu Santo, diciendo que el pacto seguía vigente, este nuevo pacto. Y fue aclarado también en uno de los evangelios, en Juan 6:45, cuando nos dice que seríamos enseñados, como está escrito por los profetas, dice la palabra, que seríamos enseñados por Jehová y que nadie podría ir al Hijo si primero no era enseñado por el Padre. Entonces ahí vemos que se va cumpliendo este hermoso pacto de Jeremías 31 al 34, y pues se hace mayor, se hace magnífico este pacto cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz. Y ahí vemos que este Señor Jesucristo es el callado gracia, que en ese momento que Él muere es roto el mismo callado que es Él, es roto para que nadie tome a burla la sangre preciosa derramada, porque el fin de la muerte del Señor Jesucristo fue reconciliarnos por medio de su sangre preciosa en la cruz, reconciliarnos con el Padre. Una vez que Él muere y dice, consumado es, se llevó a efecto el maravilloso plan de salvación y ya no había lugar para que siguiera existiendo el callado gracia, porque el callado gracia ya iba a tomar otras funciones, iba a ser glorificado y subido arriba en gloria, que ahora está sentado al lado del Padre. ¿Ya? Entonces, este callado gracia tenía estas cláusulas que muy pocas personas entienden. Por eso es que el apóstol Pedro y Pablo dicen que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque es necesario, mis amados, que entendamos de una vez por todas que el sacrificio de Jesús era la reconciliación con el Padre, porque toda la humanidad estaba destituida. ¿Ya? Entonces, por medio de la sangre preciosa del pacto, por medio del callado gracia, porque por gracia somos salvos, no por ninguna obra, porque ninguna persona, por más maravillosa obra que hubiéramos hecho, no hubiera servido para reconciliarnos con el Padre, porque ese era el punto principal. El primer atributo de la salvación era la reconciliación. Después iba a venir en adelante, se podría decir, como el agradecimiento, como lo dice Salmo 116, que con qué pagaré al Señor por todos los beneficios que ha hecho conmigo después de cometer su gran pecado. David, él dice que solamente él puede entrar o ser partícipe de la salvación por medio de invocar primero el nombre de Jehová y luego aceptar la copa de la salvación, que es creer en el Señor Jesucristo. Luego de estas cosas, de aceptar al Señor Jesucristo, dice, pronunciaré o haré sacrificios de alabanza delante de todo mi pueblo. Y estos sacrificios de alabanza no son, en primer lugar, cantar muy bonito en las iglesias, hablar muy lindo, hablar con grandes oratorias como Gigi Ávila, que yo respeto mucho a esas personas que hablan así. ¿Ya? No es por hablar bonito ni por saber todos los misterios que íbamos a ser salvos, sino por ser como el Maestro, por andar como el Hijo de Dios anduvo en la tierra. Entonces eso está estipulado en Apocalipsis, que no solamente basta oír, saber, sino que lo importante de todo este asunto es andar como el Señor Jesucristo anduvo. Y así vemos que una vez que este callado es roto, entonces
una vez y para siempre fuimos limpiados. Por eso es que Hebreos 6:4 me parece, que dice que es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de todos los poderes de este siglo glorioso venidero y recayeron, dice la palabra, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. ¿Por qué tendríamos que crucificar de nuevo al Señor Jesucristo? Y eso ya es imposible porque ya no hay otro callado gracia para ser roto, para ser alzado como Moisés alzó la serpiente en el desierto. Una vez y para siempre el Señor fue levantado allá en la cruz como la serpiente de bronce. Entonces este callado fue roto como se manifestó cuando fue rasgado el velo del templo en dos y cuando hubieron truenos y relámpagos. Eran las lágrimas de Jehová de los ejércitos al ver a su hijo hecho pecado y el cual él tuvo que virarse de espalda para seguir en su plan maravilloso y no exterminar a la humanidad en vez de permitir que la muerte exterminara al Señor Jesucristo. Entonces vemos, mis amados, que es imposible que sean restituidos los que fueron iluminados con todo misterio, con toda ciencia, y que fueron partícipes del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que las personas, todas fuimos reconciliados con el Padre, pero algunos no van a ser salvos, no porque el plan, ni porque la sangre preciosa de Jesucristo no tenga validez, sino porque, como dijo el apóstol Pedro, el perro vuelve al vómito y la chancha lavada a revolcarse en el lodo. Entonces, ¿quiénes son estas personas que no van a ser salvas? Los arminianos, los calvinistas dicen que son los que no van a ser salvos, son los que nunca fueron llamados a ser salvos. Pues yo les digo, mis amados hermanos, que ustedes están muy equivocados. Porque la palabra de Dios, en un infinito de versículos bíblicos, desde Apocalipsis hasta Génesis, nos manifiesta que muchas personas que no van a ser salvas, al final de todo, cuando venga el Señor Jesucristo en el juicio del trono blanco, es por cuanto ellos mismos desecharon la palabra y volvieron como el perro a comerse el vómito, ¿verdad? Porque bien clarito dice la palabra en Hebreos 6, que ellos gozaron del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo Dios lo da cuando nosotros creemos que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor, cuando hemos sido restaurados y cuando hemos sido reconciliados por el Señor Jesucristo. Acontece que nosotros no hemos hecho una retribución de espíritu a espíritu con el Padre, y pues nosotros nos acontece el proverbio antiguo, que volvemos al lodo, volvemos a las cosas antiguas. Entonces, mis amados, es muy claro Zacarías, y me da mucha pena decirlo, que yo cuando leí hace muchos años, hace 20, 30 años atrás, este capítulo de Zacarías, con mi esposo nos dio un gran impacto, porque el Señor es un gran abogado que Él nos prendió en su astucia. Y pues como era una salvación tan grande, Él no las iba a dejar tan fácil. Y Él mismo procuró romper ese callado gracia para que nosotros no pudiéramos a cada rato estarnos limpiando de nuestras maldades, ¿verdad? Y pues, ¿qué pasa, mis amados? Que quedó el otro callado, porque recuerden que habían dos callados. Entonces, el otro callado se llamaba atadura, o se sigue llamando atadura. Pero ¿qué pasa? Que nos dice las Escrituras que Él también rompe este callado atadura para que ya nosotros no podamos volver atrás y estamos atados a la palabra. Porque el que no dijere a la ley y al testimonio, pues entonces no hemos nacido de nuevo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Que el Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley de Moisés, la que Dios le otorgó a Moisés para darnos a nosotros. Él vino simplemente a explicarnos claramente esta ley, porque nosotros somos demasiado, con esta mente pequeña somos demasiados tontitos, y pues nuestra carne pecaminosa no nos dejaba comprender en sí el misterio de este maravilloso plan de salvación, ¿verdad? Entonces Jesucristo viene y por medio de Pablo nos dice que eran 613 leyes. Quedaron 10 escritas con el propio dedo de Dios, ¿verdad?
Pues entonces quedarían 603 leyes. Era una multitud de leyes que no podíamos nosotros cumplir por nuestras propias fuerzas. Por eso el Señor Jesucristo, tan maravilloso, tan inteligente, Él dijo que todos estos mandamientos estaban resumidos en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a la vez, por medio de Pablo nos enteramos que estos dos mandamientos están encerrados en un único mandamiento, que es el amor. Porque grandes podrán ser la fe, la esperanza, los misterios, los dones, pero ningún don se puede superar al don maravilloso del amor por cual el Señor Jesucristo se ofreció ante el Padre a morir por esta humanidad que estaba perdida en los pecados, en desobediencia. Entonces aquí vemos, mis amados, que ya les estoy explicando lo que significa la salvación. Que la salvación no es lo que dicen las personas, que por siempre la vamos a tener, y de alguna manera es verdad. Pero yo quiero que entiendan que la salvación primaria, la que el Señor Jesucristo vino a traer, fue la reconciliación con el Padre. De ahí en adelante iban a entrar muchas cosas en este proceso, como la retribución que está en el Salmo 116, que yo les ruego que ustedes analicen, este Salmo 116, en el cual yo les voy a decir, por falta de tiempo, que las palabras que más me llamaron la atención fue que el rey David dijo que estaba muy triste, pero que lo grandioso era que él había creído, y como había creído, habló. Entonces, nadie que haya creído de verdad en el Señor Jesucristo puede estar mudo, puede estar silente. Y esta es la causa de este video que yo estoy haciendo aquí. Porque el Espíritu me anhela celosamente y tengo que hablarle, mis amados hermanos, que la salvación que tanto hablan los herminianos, los calvinistas, los testigos de Jehová, los mormones, los pentecostales y tantas iglesias que están diseminadas por el mundo, simplemente se llama reconciliación. ¿Ya? De ahí en adelante nos damos cuenta que en esta reconciliación, en este plan del Señor, Él tenía como muchas cláusulas, o como muchas, ¿qué le podría decir? Como muchos premios, o como muchos, como muchas sorpresas para las personas que no escudriñan las Escrituras. ¿Qué pasa, mis amados? Que todos mis hermanos se confunden a los predestinados y a los salvos, lo confunden con la salvación que Jesucristo nos trajo, que esa es muy independiente, mis amados. Esa salvación que nos trajo Cristo, repito, por favor, fue reconciliación. Por eso yo en un video yo expliqué que nosotros estábamos como perdidos en un río turbulento o en un mar turbulento. Y como no sabíamos nadar, Dios nos envió a Jesucristo como un gran nadador. Esto fue una parábola que yo hice humana, que por ella me acusaron de hereje, que era una falsa profeta, pero gloria a Dios. ¿Ya? Lo que yo quise darles a entender es que gracias a Jesucristo pudimos nosotros salir a la orilla. ¿Ya? Y Él nos enseñó con su gran sacrificio cuando nos dijo que escudriñemos las Escrituras, porque ahí está la vida eterna. La verdadera salvación es que conozcamos a su Padre y al Hijo, por quien fue todo hecho. Entonces, si nosotros conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Y si conocemos al Padre, conocemos al Hijo. Entonces, este fue este excelente nadador que nos reconcilió por medio de sacarnos de ese río turbulento, sucio. Pero, ¿qué pasa, mis amados? Escudriñando las Escrituras nos damos cuenta que las personas que fuimos reconciliados con el Padre, que se nos borró todos los pecados y que empezamos con un pizarrón en blanco nuevamente, podríamos tener en el camino otros ríos, otros mares que nos perdieran y que volviéramos a los tiempos antiguos, a los tiempos de nuestros primeros padres, a caer en desobediencia. Porque es muy difícil aceptar
las cosas del Espíritu, porque la carne siempre nos está llamando, jalando a hacer las cosas malas. Por eso el Señor, en su maravillosa soberanía, Él este plan maravilloso que yo se los voy a explicar. Ya les expliqué el de la salvación, que ese se llama la reconciliación. De ahí en adelante íbamos a venir los predestinados y los salvos. ¿Y quiénes son los predestinados? Primeramente yo debo decirle, mis amados, que Él, como autor y consumador de todas las cosas, como el creador, Él estaba en el derecho de, en su cuadro, pintar la figura que Él quería pintar. Él estaba en su derecho de en su mesa o en su casa hacer utensilios como vasos de honra y hacer utensilios de vasos de deshonra. Él estaba en su derecho. No podemos nosotros juzgarlo, criticarlo, porque nosotros, los que no hemos sido predestinados, porque yo no sé si he sido predestinada, no podemos acusarlo que porque si Él mismo predestinó y salva y hace que otros perezcan, no podemos nosotros juzgarlo que por qué entonces inculpa. Porque el pintor es dueño de hacer lo que él quiere con su tela de pintar, con su cuadro. Él es dueño de hacer lo que quiere. Es como que si usted fuera un pintor y pues si usted quiere pinta un barco, pinta un cielo maravilloso, un cielo estrellado, qué sé yo, y nadie puede decirle por qué ese pintor se dedicó a pintar la naturaleza y no pintó personas, no pintó otras cosas. No, el autor es dueño de hacer lo que quiera con su arte, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y nosotros tampoco no podemos reclamarle por qué no nos ha hecho predestinados si es que no lo somos. Porque en realidad toda la humanidad no éramos una perita en dulce. Todos estábamos destituidos de la gloria, dice Romanos. Todos, no había ni uno digno, ni aún uno solo. Pero en su gran misericordia, Él quiso que su Hijo no estuviera solo en recibir todo el fruto de ese sacrificio, en gozar de ese reino celestial. No quiso que el Señor Jesucristo estuviera solo y procuró que el Señor tuviera unos hijos que, como dice Él, yo y los hijos que tú me diste, Padre. Dice la palabra, no te ruego que los saques del mal, sino que los protejas del mal. Y te ruego por todo lo que me diste, Padre, para que donde yo esté también estén ellos. Y más adelante en Juan también dice, Juan 17 dice que, y no solo te ruego por los que me diste, sino por los que también van a entrar o a creer por la palabra de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que fue algo tan maravilloso, hermano, que tenemos que digerirlo, pero suave. Y le ruego a mi Señor que me dé palabra de sabiduría y que me dé denuedo para entender este misterio en este momento que lo estoy como más descifrando, deshilando, para podérselos descifrar a ustedes y transmitírselo como en realidad es la verdad de la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que ya le dije, el Señor procuró que su Hijo no estuviera solo en esta batalla, que tuviera en el final de los tiempos sacerdotes y reyes juntos con Él. Y Él se dio cuenta que al querer buscar a estos sacerdotes y reyes que iban a estar con su Hijo, nadie era digno del Señor Jesucristo, ni los apóstoles. Pero ¿qué dijo Él? Ya sé. Por misericordia, voy a declarar justos a un grupo determinado de personas, no porque lo merezcan, sino por mi gran misericordia, y yo mismo declararé que son justos.